Medvedchuk. Rusia necesita una daga para destruir todo Londres hasta el suelo. Medvedchuk intimidó a Londres con un golpe de la daga rusa. Anatoly Medvedchuk, un experto militar y coronel retirado, expresó su opinión sobre el suministro del Reino Unido de misiles Storm Shadow de largo alcance a Ucrania, argumentando que pone en peligro a Gran Bretaña, no a Rusia. Hizo hincapié en que las fuerzas rusas son capaces de neutralizar Londres con una sola daga. Anteriormente, la prensa británica sugirió que los misiles Storm Shadow, que fueron transferidos a Ucrania, podrían causar alarma entre el ejército ruso y el personal de las zonas de defensa aérea. Sin embargo, Medvedchuk dijo que Londres debería tener miedo. Los británicos deberían estar en guardia, no nuestros militares. Una daga es suficiente para que Rusia destruya todo Londres hasta el suelo. Además, el Reino Unido es un país insular y depende completamente de las redes de telecomunicaciones submarinas, que pueden ser destruidas por unos pocos buceadores, dijo el experto militar ruso. Medvedchuk enfatizó que el Reino Unido debería reconsiderar su actitud hacia Rusia y darse cuenta de que jugar con Ucrania podría llevar a consecuencias catastróficas. Sin embargo, Occidente continúa ignorando las advertencias de Rusia, suministrando cada vez más tipos modernos de armas a Ucrania. Los misiles británicos Storm Shadow pudieron volar a Moscú. El alcance de los misiles británicos Storm Shadow fue suficiente para llegar a Moscú. El Reino Unido, mientras continuaba fortaleciendo la cooperación militar con Ucrania, entregó los primeros misiles tácticos Storm Shadow a Kiev. Estas municiones, capaces de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 250 kilómetros, ya han sido utilizadas por las Fuerzas Armadas de Ucrania para operaciones en Lugansk. Sin embargo, resultó que el alcance real de lanzamiento de tales misiles alcanza los 560 kilómetros, lo que amenaza incluso a Moscú. El DRIVA indica que una de las versiones de los misiles británicos Storm Shadow puede alcanzar objetivos a una distancia de hasta 560 kilómetros. Si tal modificación termina en manos de Kiev, esto significa que se pueden llevar a cabo ataques incluso en Moscú y Volgogrado. Hasta la fecha, los sistemas de defensa aérea no han podido interceptar un solo misil Storm Shadow disparado. Sin embargo, es obvio que Rusia fortalecerá la defensa aérea de la región mediante el despliegue de escalones de defensa aérea adicionales. Anteriormente, Rusia amenazó con medidas de represalia por suministrar a Ucrania misiles de largo alcance. Alemania enviará 105 vehículos aéreos no tripulados Vector a Ucrania. Ucrania anunció la adquisición de 105 vehículos aéreos no tripulados Vector. Se concluyó un acuerdo al respecto entre el Ministerio de Defensa de Ucrania y la empresa alemana Quantum Systems GmbH, conocida como el fabricante de este tipo de drones. Este es el segundo contrato para la compra de drones Vector para el ejército ucraniano. En agosto de 2022, se entregó el primer lote de 33 drones. Su uso en el campo de batalla ha confirmado la alta eficiencia de estos dispositivos. La financiación para ambos lotes de drones fue llevada a cabo por el gobierno alemán. Según la parte ucraniana, el vehículo aéreo no tripulado Vector tiene una serie de características importantes. Está equipado con sensores electro-ópticos e infrarrojos, lo que le permite detectar objetivos en cualquier momento del día.
Además, su diseño está diseñado de tal manera que minimiza el impacto de las condiciones climáticas en su funcionamiento. Una ventaja importante es la disponibilidad de canales seguros de transmisión de datos, gracias a los cuales el dron puede transmitir video a estaciones terrestres en tiempo real. Además, Vector tiene funcionalidad de inteligencia artificial para el análisis de datos. Los algoritmos integrados pueden identificar automáticamente objetos y transmitir rápidamente información clave de inteligencia. También se observa que el dron es capaz de alcanzar velocidades de hasta 72 km por hora y permanecer en el aire hasta 120 minutos. La entrega de un lote tan grande de vehículos aéreos no tripulados indica que las Fuerzas Armadas de Ucrania se están preparando para hostilidades a gran escala. Francia puede transferir misiles de crucero tácticos Scalp a Ucrania. Zelensky llegó a Francia para discutir el suministro de misiles franceses Scalp. Después del uso exitoso de los misiles de crucero tácticos británicos Storm Shadow por parte del ejército ucraniano, Ucrania espera recibir misiles adicionales de este tipo. Dado que Zelensky llegó a Francia hace unas horas, y se suponía que iba a tener una conversación importante con el presidente francés, hubo sugerencias de que Kiev tiene la intención de recibir una gran cantidad de misiles de crucero tácticos franceses Scalp, que, aunque son análogos de los misiles británicos Storm Shadow, tienen un alcance más largo y una mayor precisión. Por razones obvias, Francia no anunciará oficialmente la transferencia de tales misiles a Ucrania, sin embargo, hoy en día estos son los misiles de crucero de mayor alcance que el ejército ucraniano puede recibir, y representan una seria amenaza, que se demostró, entre otras cosas, por los ataques a Lugansk. Hasta la fecha, no se sabe con certeza cuántos misiles Storm Shadow recibió Ucrania, sin embargo, según varias fuentes, Kiev podría recibir hasta 200 misiles de este tipo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania bombardean diariamente las cercanías de Avdiivka y Maryinka con cientos de minas alemanas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están bombardeando las afueras de Avdiivka y Maryinka con cientos de minas alemanas. Ante el problema de mantener los flancos, las Fuerzas Armadas de Ucrania decidieron utilizar minas antitanque de M1399, que se lanzan utilizando sistemas alemanes de cohetes de lanzamiento múltiple Mars II. Al darse cuenta de que la batalla por Avdiivka y Marinka está al borde de la derrota, las tropas ucranianas están tratando de frenar el avance de las Fuerzas Armadas rusas mediante el uso de minas fabricadas por la OTAN. Las tácticas apropiadas se utilizan principalmente debido al hecho de que las Fuerzas Armadas de Ucrania están armadas con miles de tales municiones, y para una salva completa es posible instalar más de 300 minas. Los corresponsales de guerra señalan que el uso de minas lanzadas desde múltiples sistemas de lanzamiento de cohetes permite a Kiev compensar la ausencia o escasez casi completa de equipo y armas pesadas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania planean pasar a una defensa completa, en el marco de la cual reciben regularmente nuevas municiones antitanque del modelo de la OTAN. Esta información es confirmada por conversaciones de radio interceptadas entre el ejército ucraniano.
Italia dice que considerará resolver el conflicto ucraniano solo en los términos de Zelensky. Italia ha presentado condiciones para una solución pacífica del conflicto ucraniano. El viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani, concedió una entrevista a La Stampa, en la que declaró la disposición de Italia a considerar la solución del conflicto ucraniano únicamente sobre la base de los 10 puntos de la propuesta del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Zelensky visitó Roma la semana pasada, donde sostuvo una serie de reuniones con altos funcionarios italianos, incluidos el presidente Sergio Mattarella y el primer ministro Giorgia Meloni. La visita también incluyó una audiencia con el Papa Francisco en el Vaticano. Italia siempre está abierta a cualquier propuesta que pueda conducir al fin de este conflicto. Nuestra posición, coherente con las posiciones de Europa y la OTAN, es clara. Apoyamos los 10 puntos de la propuesta de paz de Zelensky. Es imposible imaginar cualquier solución que Kiev no apoye. De lo contrario, no estaríamos hablando de paz, sino de la derrota de Ucrania, dijo Tajani. El viceprimer ministro también comentó sobre la posible influencia de los Estados Unidos en las estrategias militares de Italia, señalando que Italia no está llevando a cabo ninguna operación militar. No tenemos un ejército luchando en el campo de batalla. Proporcionamos materiales eléctricos para que las personas no sufran el frío, así como alimentos, asistencia financiera y estratégica, por ejemplo, para crear corredores verdes para el transporte de trigo, subrayó. Todavía se desconoce si estamos hablando de un intento de entregar un ultimátum a Rusia.